Hablemos de auscultación cardíaca. Para poder estudiarla de forma adecuada tenemos que mencionar aspectos como la semiotécnica, los ruidos cardíacos, la identificación de las valvulopatías y las principales causas que hay de valvulopatías. Empezando con la semiotécnica, tenemos que mencionar cómo localizar los focos cardíacos y también identificar cuál de los ruidos que normalmente se escuchan es el primero y el segundo ruido. Para localizar los focos cardíacos, lo mejor es siempre tener referencias anatómicas. En este caso, la mejor referencia anatómica es el ángulo de Lewis, el cual es un punto que se siente como una elevación o como una depresión entre el mango del esternón y el cuerpo del esternón. Y una vez que lo identifico, yo me desplazo hacia la derecha en donde siento un hueso. Ese hueso que se encuentra a la derecha del ángulo de Lewis es la segunda costilla. De modo que justamente por debajo de la segunda costilla se encuentra el segundo espacio intercostal, que a ese nivel, con la línea paraesternal derecha, me dice que se encuentra el foco aórtico. Si mantengo ese mismo nivel del segundo espacio intercostal, pero ahora me voy hacia el lado izquierdo, con línea paraesternal izquierda, voy a encontrar el foco pulmonar. Si me mantengo ese nivel y busco hacia abajo y palpo el tercer, cuarto y quinto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, voy a encontrar el foco tricuspidio. Y si me mantengo a ese nivel entre el cuarto y quinto espacio intercostal y me desplazo hacia la línea clavicular media, voy a tener el foco mitral. De modo que esas son las referencias anatómicas que debo seguir para poder encontrar los focos de forma organizada y coherente. El segundo aspecto importante es cómo identificar los ruidos cardíacos. La forma más simple para identificar los ruidos cardíacos es tomando el pulso mientras se ausculta. De esta forma se puede notar que de los dos ruidos, uno de ellos va a coincidir con el pulso de la persona. El ruido que coincide con el pulso representa el primer ruido cardíaco, mientras que el ruido que no coincide con el pulso representa el segundo ruido cardíaco. Y eso nos lleva entonces a los diferentes ruidos que yo voy a escuchar al auscultar un corazón. Y tenemos ruidos normales, soplos, tercer ruido y frote pericárdico. Son los principales ruidos que voy a escuchar en un corazón. Tenemos que saber que los ruidos cardíacos normales corresponden al cierre de las válvulas cardíacas. De modo que el primer ruido cardíaco coincide con el cerrado de las válvulas auriculoventriculares, dígase, la tricuspidia y la mitral. Este cierre se debe justamente a la contracción del ventrículo, de modo que ese aumento en la presión dentro del ventrículo hace que la sangre intente devolverse del ventrículo hacia la aurícula, de modo que la misma sangre empuja la válvula provocando su cierre. Esa vibración de las valvas en las válvulas cerrándose genera el primer ruido cardíaco. Por otra parte, el segundo ruido cardíaco corresponde al cerrado de las válvulas semilunares, en este caso, válvula aórtica y válvula pulmonar, y ocurre durante la diástole, de modo que si en la sístole la sangre que estaba en el ventrículo y que consecuencia de la contracción ventricular intentó ir a la aurícula cerrando las válvulas, pues solo encuentran una vía de salida, que es la válvula semilunar, que sí permite esa salida de sangre. La sangre sale, en este caso, hacia la arteria aorta y pulmonar, consecuencia de un gradiente de presiones, en donde la presión dentro del ventrículo es mayor que la presión dentro de los vasos. Pero una vez que finaliza la sístole y la presión dentro del ventrículo es menor que en la aorta o en la pulmonar, se invierte el gradiente de presiones, de modo que ahora tengo más presión en los vasos que en los ventrículos. Y la sangre va a intentar devolverse. Esa sangre que intenta devolverse empuja la válvula hacia atrás, provocando su cerrado. Por lo tanto, primer ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, mientras que el segundo ruido corresponde al cerrado de las válvulas semilunares. Los soplos son la manifestación de un flujo turbulento en la sangre. Cuando la válvula se abre, la sangre pasa a través de ella, formando un flujo laminar. Pero cuando la válvula, bien sea que cierra mal o que abre mal, va a generar una reducción importante en la luz de la válvula, generando por lo tanto un flujo turbulento. Ese flujo turbulento es la causa de los soplos que se auscultan en el corazón. Por lo tanto, yo puedo decir que los soplos son consecuencia de un flujo turbulento de la sangre que se debe bien sea a que la válvula abre mal, dígase una estenosis valvular, o ya sea a que la válvula está insuficiente, dígase que la válvula cierra mal. En algunas personas puede auscultarse lo que se llama el tercer ruido. El tercer ruido corresponde a el llenado de fase rápida durante la diástole, en donde al el ventrículo llenarse con sangre, este se distiende, de modo que las paredes del ventrículo
por su tensión se convierten en algo parecido a lo que sería el cuero de un tambor. Por lo tanto, si llega más sangre a ese ventrículo distendido, la sangre choca el ventrículo y lo hace vibrar. Por lo tanto, yo puedo resumir que el tercer ruido cardíaco representa una sobrecarga de volumen a un ventrículo que se está distendiendo durante la fase rápida del ventrículo. Sepan que este ruido es normal, se puede auscultar en pacientes que sean jóvenes y delgados. En los demás pacientes va a representar un dato de sobrecarga de volumen. La clave para reconocer este ruido es notar cómo aparece un tercer componente justamente después del segundo ruido cardíaco. Noten cómo si ponemos una graficación de los sonidos cardíacos, este aparece un poco alejado del segundo ruido cardíaco, no aparece inmediatamente después. El cuarto ruido cardíaco es una consecuencia del choque de la sangre contra las paredes ventriculares ya distendidas, pero consecuencia de la contracción de la aurícula. Por lo tanto, el cuarto ruido cardíaco aparece al final de la diástole y se reconoce, como ustedes pueden escuchar a continuación, como un ruido que aparece justamente antes del primer ruido cardíaco. Por lo tanto, si yo ausculto al paciente tomando el pulso, yo escucharé antes del ruido que coincide con el pulso un pequeño ruido. Dicho de otra forma, hay un ruido antes del pulso, otro ruido con el pulso, otro ruido después del pulso y después otro ruido antes del pulso. Deben saber que el cuarto ruido cardíaco siempre es considerado patológico, sugiriendo particularmente la presencia de un fallo cardíaco congestivo. Por último, el frote pericárdico aparece como consecuencia de la fricción entre las dos capas del pericardio cuando éste está inflamado, de modo que al contraerse y distenderse el ventrículo, esta capa visceral del pericardio va a generar una fricción con la capa externa. Por lo tanto, yo voy a escuchar los dos ruidos cardíacos, pero escucharé en el fondo un sonido de fricción, tal cual como se muestra a continuación. Deben saber que la presencia de un frote pericárdico me va a sugerir directamente el diagnóstico de una pericarditis aguda, sobre todo en un paciente que venga refiriendo un dolor de pecho agudo que puede irradiarse al cuello, pero también al trapecio, y que de forma característica mejora cuando el paciente se sienta inclinando su tórax hacia adelante.